Entonces, veamos chicos, el día de hoy vamos a trabajar concretamente en lo que es cinemática. Les voy a definir algunos conceptos cinemáticos, vamos a ver algunos ejercicios de cinemática. Eh, la idea es que se entienda la totalidad de los elementos que vamos a trabajar el día de hoy. Ya la clase del jueves vamos a trabajar en una guía, lo más probable de esto mismo de cinemática. Y ahí les voy a explicar obviamente con respecto a la guía evaluada, que es otra de la que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, veamos a continuación el tema principal. Concretamente, chicos, la cinemática es una parte de la mecánica que estudia el movimiento, ¿ya? ¿A qué se refiere que estudia el movimiento? Prescindiendo las causas que lo producen. Acá el objeto ya está en movimiento, acá no interesa por qué se movió o cuánta es la masa del objeto. Acá todo el elemento ya tiene una velocidad, tiene una rapidez, tiene un desplazamiento, tiene una aceleración. Acá uno obviamente va calculando los valores con respecto a simplemente el movimiento. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo yo quiero calcular cuánto tiempo va a caer, no sé, un bloque de 20 metros de altura, y en vez de lanzar un bloque voy a lanzar una pluma, los veo como iguales, los veo los dos como partículas y veo que los dos van a caer al mismo tiempo. Acá me olvido de algunos conceptos como el roce del viento, que hace que algo vaya más lento, o simplemente el roce en este caso que se produce cuando un automóvil se está moviendo. Obviamente el auto no va tan rápido como quisiera ir en la fuerza que ejerce el motor, simplemente en base al roce que va ejerciendo, en este caso la goma del neumático con el suelo, hace que vaya más lento. Entonces uno no le interesa ese aspecto, simplemente uno ve como rapidez, como velocidades, con los datos que uno va trabajando, ¿ya? Que en este caso no nos interesa más allá el que se mueva en sí. Entonces todos los elementos que nosotros vamos a trabajar hay que sacar un poco de la cabeza las cosas comunes que ocurren, que de repente puede haber mucho viento, que hace que un objeto se caiga o no se caiga, o que caiga más lento, caiga más rápido. También nos vamos a olvidar un poco que si un objeto es muy pesado va a caer más rápido que otro, ¿no? Acá completamente tiene que ver con el estudio y análisis del movimiento en sí, ¿ya? Acá tratamos de responder varias preguntas, pues las preguntas específicas es cómo se mueven los Profe, cuerpos, dígame. disculpa que me interrumpa, es que y la fricción No, no entra como una variante aleatoria. no entra como una variable en la cinemática, entra como una variable en la dinámica, ¿ya? Ah, ya, ¿Ok? profe. Sí existe el movimiento, normalmente uno parte dividiendo o subdividiendo los movimientos, ¿ya? Y después los mete todo en conjunto. ¿Ok? Obviamente, como te digo, sí existen variables como el roce, la fricción, sí existen, obviamente. El gasto de material va a existir, pero en este caso, en esta asignatura, vamos partiendo por partes, ¿ya? Y cada una de esas partes va mostrando situaciones ideales. Ya, por ejemplo, ya cuando vayamos a la tercera unidad dinámica, vamos a darnos cuenta que nuestras cuerdas que ocupemos, las poleas que ocupemos, o los bloques que ocupemos, aunque exista fricción, no se gastan. Cosa que existe, que sí ocurre en la realidad. Pues si yo coloco un bloque y lo empiezo a arrastrar, y lo arrastré 15 metros por decirte, obviamente el bloque que partió ya no es el mismo bloque con que llegó a los 15 metros, porque lo fui arrastrando y con el piso se fue friccionando y fue generando una energía calórica, que nosotros eso lo vamos a ver en la cuarta unidad. Entonces aquí lo vamos viendo como de a poco, aquí como que todos los conceptos que nosotros tenemos los vamos a ver alguna vez, pero en esta unidad, en la segunda, no existen. Aquí es todo ideal, es como que no existiera viento, no existiera roce, nada de lo que uno plantea, ¿ya? Entonces, unas preguntas, como le vuelvo a repetir, que uno normalmente se hace en este tipo de ejercicio: ¿cómo se van moviendo los cuerpos? ¿Qué es una trayectoria? ¿Cómo se representan los movimientos? ¿Qué es un movimiento uniforme? ¿Qué es lo que es un movimiento acelerado? Eso es lo que uno debe tener bastante en cuenta entre esas preguntas. Normalmente este movimiento es el primero que se estudia, ¿ya? Primero en física general. Todo tipo de física es siempre el primer elemento que se va a estudiar, debido a que los fenómenos más cotidianos, los que podemos ver nosotros, son los que vamos a trabajar ahora, en la parte física. Normalmente cuando alguien habla de ondas, esos elementos de electricidad, uno no ve la electricidad, va viendo la energía nomás, pero el movimiento uno lo va viendo día a día.
Para eso es importante siempre utilizar algunos instrumentos de medición. En este caso nosotros ocupamos, obviamente para hacer los cálculos, pero normalmente en la práctica uno ocupa una wincha para medir las longitudes y un cronómetro para medir el tiempo. Nada más que eso uno necesita para hablar de cinemática. Entonces, con esas dos herramientas yo podría determinar la velocidad con que se mueve un elemento, la aceleración con que se mueve, el tiempo que va a demorar en caerse un objeto. Puedo determinar muchas variables, ¿ya? Con respecto a los ejercicios que vamos a trabajar. Pero obviamente nosotros lo hablemos más que nada teórico, ya con algunas fórmulas, algunos cálculos que vamos a representar. Algunos conceptos específicos y buenos que hay que conocer, que es el punto de referencia y el sistema de referencia. El punto de referencia es un todo punto que se considera inmóvil, donde yo voy a efectuar las mediciones, ¿ya? Entonces, normalmente nuestro punto de mediciones o nuestro punto de referencia siempre lo elegimos el 0,0. Pero yo puedo elegir cualquier punto de referencia. Por ejemplo, si quiero ver con qué velocidad se mueve un auto, yo voy a tomar dos puntos de referencia que estén quietos, ojalá. Por ejemplo, puedo tomar la distancia de un árbol hasta otro. Entonces quiero ver cuánto se va a demorar de cruzar de un árbol a otro. Y ahí puedo determinar la velocidad de ese automóvil. Quiero ver con qué velocidad va cayendo un bloque. Tomo como un punto fijo la parte más alta del edificio o del lugar donde esté cayendo y otro punto puedo tomar de consideración la mitad del camino o algún otro punto que me llame la atención, que puede ser una ventana, puede ser un pilar que esté entre medio, lo cual que me llame claramente la atención para que yo lo ocupe como punto fijo. Normalmente estos se llaman puntos relativos, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Eh, Normalmente se considera un punto relativo cualquier elemento que uno considere quieto, aunque no esté quieto. Ejemplo, si yo voy en un auto, yo me considero como punto quieto, aunque yo vaya en el auto. Y yo veo que, por ejemplo, la gente se está moviendo, los árboles están moviendo, los postes están moviendo, más allá que la lógica no me indique eso, pero yo me considero el punto inmóvil. Para otra persona que esté fuera, por ejemplo, me ve pasar en un auto, puede decir, no, el punto quieto en este caso va a ser un árbol o el mismo o la misma persona y me ve moviéndose. Entonces eso se llama, entre comillas, la relatividad del movimiento, que a cada uno puede considerarse como un objeto inmóvil y ver que el otro se mueve, aunque realmente uno siga moviéndose. ¿Ya? Eso es como la idea en este caso de los puntos de referencia. Los puntos de referencia siempre ojalá encontrar un punto inmóvil que uno empiece a hacer la medición, ¿ya? Para que sea mucho más fácil. Todo esto se utiliza en un sistema de referencia. El sistema de referencia son el eje de coordenadas que nosotros ocupamos. Nosotros trabajamos en dos dimensiones, que es el eje X y el eje Y. En este caso vemos dos tipos de movimientos. Yo me muevo hacia los costados o me muevo hacia arriba, o hacia arriba y hacia abajo. Son los tipos de movimientos que vamos a trabajar. Y cuando me muevo en forma inclinada, normalmente es el movimiento parabólico o movimiento circunferencial, que también vamos a darle un poco de tiempo a esos tipos de elementos que a veces uno deja de lado. Otro concepto igual importante es la posición y el movimiento. El movimiento no es nada más que el cambio continuo de posición. ¿Y qué es lo que es una posición? Es el lugar exacto o lugar numérico que yo me voy a encontrar o un elemento se va a encontrar en un tiempo exacto. Por ejemplo, yo cuando alguien diga una posición tiene que haber un tiempo. ¿A qué me refiero? Si yo me ubiqué, por ejemplo, como el dibujo ahí, a los t igual a 0, a los 0 segundos, a los 0 minutos, a las 0 horas, lo que sea la unidad de medida, me ubico en el 500, eso va a ser mi ubicación. O sea, al tiempo 0 me ubica a los 500 metros. Después, por ejemplo, a los 3 minutos me ubiqué en los 150. Tengo otro punto de ubicación. A los 5 minutos, a los 250. Y por último, no sé, a los 10 minutos me ubico en el punto menos 100. Entonces, en este caso, yo tengo que ir viendo cada elemento que me vaya ubicando en cada posición. Siempre tengo que tener un tiempo adecuado, porque solamente me puedo encontrar en un solo tiempo, en una sola posición. No me puedo encontrar en dos posiciones en distintos tiempos. Alguien podría decirme,
Veamos, chicos, ahora volví. Se me había caído la conexión. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok, Sí, sí, profe. ok, ya. Entonces, volviendo al tema del PPT. Solamente un tiempo corresponde a una posición. Nadie podría decirme, por ejemplo, un ejercicio, no sé, pues va un móvil que se va moviendo, un móvil que está moviéndose, valga la redundancia. Yo digo, a los 2 minutos está en la posición 50 y en la posición 100. No, solamente está en una. Ya solamente una posición. La posición puede ser positiva o la posición puede ser negativa. ¿De qué depende que sea positivo o negativo? Del punto de vista donde yo empecé a contar el cero. ¿Ya? Por ejemplo, normalmente uno dice a los 0 metros, aquí empiezo a contar. Si alguien dice estoy ubicado menos 50 metros, o sea, me estoy ubicado a la izquierda del cero. O sea, me estoy devolviendo. Ya, eso es una de las consideraciones que uno de repente tiene cuando habla de las posiciones. El vector posición, como lo habíamos visto en las clases anteriores, como el vector tiene tres coordenadas, x, y y z. Nosotros trabajamos con una sola, con la x o con la y. ¿Ya? En algunos ejercicios vamos a ocupar las dos, ¿ya? Sobre todo en movimiento parabólico. Pero en este caso, si estoy trabajando en un movimiento rectilíneo, trabajamos en una sola coordenada, en la x o en la y. Solamente en ese movimiento me ubico. La trayectoria. La trayectoria normalmente es el camino que realiza la partícula para moverse de un punto 0 a un punto 1 o un punto final. En la trayectoria es el camino posible, ya para que lo vean. ¿Ya? Hay infinitas trayectorias. ¿Ya? Puede haber una trayectoria curva, una recta, una en forma de polígono, en forma triangular. Puede haber muchas trayectorias, es infinita. Y ahí yo puedo trabajarlo en dos tipos de movimientos: rectilíneo, si la trayectoria es recta, o curvo, si la trayectoria es curva, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Vamos a, ahí está moviendo. El desplazamiento, el desplazamiento de un vector, en este caso de una partícula, es un vector. Y ese vector es solamente un aspecto lineal, es el camino más corto que ocupa en este caso, un cuerpo para moverse de un punto a otro. Por ejemplo, si yo tengo que ir en línea recta hacia avanzar 500 metros, mi desplazamiento sería en 500 metros. Si yo, mi partícula en este caso se está moviendo, se mueve 500 metros adelante y después se devuelve 500 metros, mi desplazamiento sería cero, porque obviamente yo considero mi punto de partida con mi punto final. Solamente me interesa eso, no me interesa el recorrido que haya hecho. Al recorrido completo uno le llama distancia, la distancia recorrida. Pero cuando hablamos de desplazamiento, el desplazamiento solamente interesa el punto inicial versus punto final. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, me imagino todos hicieron educación física en el colegio y los hacían correr, dependiendo del colegio, los hacían correr en circuitos redondos, ¿no? Para en algunos lados correr una cancha, dos canchas, tres canchas, dependiendo del colegio. Y normalmente si uno viera ese tipo de recorrido que uno realizaba, el desplazamiento era nulo. Normalmente uno partía y terminaba en el mismo punto para contar las vueltas. Entonces normalmente hacían correr 10, 20, no sé la cantidad de vueltas que les requería el profesor de educación física en ese tiempo. Pero mi desplazamiento era nulo. Porque en verdad si alguien me dijera, ¿cuánto te desplazaste? Nada, 0 metros. Porque partía en un punto y terminaba en el mismo punto. Y lo hice varias veces, pero seguía terminando en el mismo punto. Entonces mi desplazamiento era nulo. Pero mi trayectoria, era una trayectoria obviamente curva, porque normalmente hacía un viaje en redondo. Mi distancia era todas las vueltas que yo daba, todos los metros que yo recorría. Era como si, por ejemplo, yo tuviese eh, una wincha, o si no tuviera en mi brazo un contador de kilómetros para ver cuántos pasos doy y me va dando cuenta cuántos metros voy avanzando. Eso sería lo que me va indicando mi distancia. La distancia sería todo el camino que uno recorre. Ejemplo, las carreras de automóviles también ocurre lo mismo. Normalmente la partida con el final son en el mismo punto. Pero los automóviles dan como 20 o 30 vueltas y uno después podría sumar
cuánto mide la pista concretamente, y uno ve, en este caso, el odómetro, el cuenta kilómetros en este caso, del automóvil, y podría ver cuánto recorre. Aunque alguien podría decir, no, pero se desplazó cero, porque partieron donde terminaron. Entonces, en ese caso, el concepto de desplazamiento y el concepto de distancia van muy de la mano, porque miden lo mismo, se miden en metros, en este caso según el sistema internacional, pero uno mide todo el camino recorrido y solamente el otro mide el camino más corto, desde tomando en cuenta el inicio y ver su final, siendo que puede ser correcto o puede ser incorrecto el camino realizado. ¿A qué me refiero con eso? Si yo, por ejemplo, por decirles, tengo que ir al supermercado, solamente voy a hacer el análisis del camino de la casa al supermercado. Si yo parto de mi casa al supermercado, tengo que ir caminar por las calles o ir manejando por las calles. Eh, y obviamente, si voy en automóvil, el automóvil va indicando que, por ejemplo, de mi casa al supermercado, no sé, haya recorrido 2 kilómetros. Entonces eso recorrí 2 kilómetros. Pero mi desplazamiento sería una línea recta desde mi casa en este caso, al supermercado. Si yo dibujase en un mapa de mi casa, un mapa a escala, y dibujase la recta, quizá yo esa distancia que yo recorrí podría ser mucho más pequeña. Podría ser 800 metros, 1 kilómetro, porque realmente es el camino más corto posible, eh, en la forma teórica, pero en la práctica puede ser que yo no lo pueda hacer. Por ejemplo, si yo trazo una línea, como les explicaba en un mapa, voy a dibujar encima de edificios, encima de algún parque, encima de alguna plaza, encima de algo, que obviamente si voy en auto no voy a poder pasar por ese camino, porque normalmente yo tengo que regirme por las calles, no puedo pasar por encima de edificios. Entonces, eso es una de las distancias, la diferencia entre distancia y desplazamiento. El desplazamiento solamente interesa inicio y final, y la distancia solamente interesa todo el camino recorrido. A veces uno lo pregunta como igual, sobre todo cuando habla en línea recta. Entonces, si yo no me devuelvo, mi distancia y desplazamiento es lo mismo, siempre y cuando vaya en línea recta. Siempre vaya, por ejemplo, si siempre voy hacia adelante. Si yo siempre voy hacia adelante, yo voy a decir, mi distancia es lo mismo que el desplazamiento, porque nunca me devolví. Pero si yo me devuelvo, desplazamiento y distancia numéricamente son distintos. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta en cada uno de los ejercicios. Porque muchas veces me los preguntan, porque uno les dice ya la diferencia entre distancia y desplazamiento, lo deja claro, lo mismo que la diferencia entre rapidez y velocidad también lo deja claro, pero de repente uno ve la pregunta y la pregunta igual sigue preguntando como si fueran sinónimos. El problema es que son sinónimos cuando se mueven en una sola dimensión, en una sola dirección, pero sin devolverse. Así, solamente me muevo a la derecha o solamente me muevo a la izquierda. Solamente me muevo hacia arriba o solamente me muevo hacia abajo. Ahí son iguales. Pero si yo me muevo primero a la derecha y después a la izquierda, no son iguales. ¿Ya? Concretamente no son la misma elemento. No se podría trabajar como sinónimo. Normalmente el desplazamiento se define con una delta, que es un triangulito, ¿ya? Para indicar qué diferencia. Solamente es una pequeña ayuda, ¿ya? Y la distancia corresponde a la magnitud, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiere decir que corresponde a la magnitud? Que corresponde a la medida, ¿ya? A la medida real del elemento. Chicos, velocidad media. ¿Qué es lo que es una velocidad? La velocidad es el hecho del desplazamiento partido por el tiempo. ¿Cuánto yo me demoro en recorrer cierto espacio? Eso es la velocidad media. ¿Ya? Normalmente está expresada en metros por segundo según el sistema internacional. La rapidez media. La rapidez media es la distancia total partida por el tiempo. También se mide en metros por segundo. ¿Cuál es la diferencia en velocidad media con rapidez media? La velocidad se toma el desplazamiento y la rapidez se toma la distancia. Pero alguien va a decir, pero es lo mismo. No, no necesariamente lo mismo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de caso de que uno está en el colegio, hace las vueltas en círculos corriendo alrededor de una cancha. Si a mí me preguntaran cuál sería mi velocidad media, yo diría mi velocidad media sería cero. ¿Por qué? Si yo no me desplacé nada, pero sí pasó el tiempo, porque el tiempo sí va a pasar, cero partido por cualquier número siempre va a ser cero. Entonces, si yo empecé en un punto y terminé en el mismo punto, mi velocidad va a ser cero, porque solamente cuenta el desplazamiento.
Pero si me preguntase mi rapidez, yo tendría que contar todas las vueltas que di y saber cuántos los metros que yo recorrí en este caso, o kilómetros que ya he recorrido, y lo divido por el mismo tiempo en este caso. Por decirte, si di 10 vueltas a la cancha y la cancha en total daba un perímetro de 500 metros, entonces yo digo 500 metros, lo multiplico por 10, son 5000 metros, y vamos a suponer que me demoré media hora, entonces 5000 metros lo divido por la media hora para que me dé la rapidez. Pero el desplazamiento sería los 0 metros partido igual por la media hora. Pero en este caso el desplazamiento sería nulo por el, vuelvo a repetirles, porque uno considera el punto de partida y el de llegada. Y vuelvo a replicar. A veces uno pregunta por rapidez o velocidad y los pregunta como iguales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de línea recta. Entonces cuando hablamos de línea recta y cuando si no me devuelvo voy en línea recta, la rapidez y la velocidad son idénticas. Pertenecen al mismo concepto. Se ven como semejantes. No sé si hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento hay alguna duda, consulta. No, todo claro hasta el momento. Por mi parte, profe, todo. Ok, veamos, chicos. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea, creo que es, chicos, la velocidad instantánea. La velocidad en un punto, con un tiempo dado. Vamos a silenciar al compañero que se le quedó encendido el micrófono. Ahí sí. Veamos, chicos. ¿Qué es lo que es la velocidad instantánea? La velocidad en un punto dado. Por ejemplo, en un tiempo dado, para ser exacto. Entonces yo quiero hacer ese móvil, o ese automóvil, o esa partícula. ¿Qué velocidad tiene a los 5 segundos? ¿Qué velocidad tiene a los 30 segundos? ¿Qué velocidad tiene a los 40 segundos? ¿Qué velocidad tiene al segundo? O, por ejemplo, si se cae un bloque desde cierta altura, ¿qué velocidad tiene al primer segundo? ¿Qué velocidad tiene al segundo segundo? Al tercer segundo, al cuarto segundo. ¿Qué velocidad va teniendo? Entonces uno se va dando cuenta que a medida que pasa el tiempo las velocidades van cambiando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, una velocidad en un automóvil puede ir más rápido o puede ir más lento o puede mantenerla constante. Pueden tener muchas opciones. A diferencia de la velocidad promedio, uno como cuando habla de velocidad promedio es la velocidad que ocurre cada cierto instante y uno la piensa como que si fuese lo más normal del mundo. Si por ejemplo yo dijera, yo para viajar de La Serena a Valle voy a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora. Ya, me quedo como velocidad promedio, 100 kilómetros por hora. Pero no quiere decir que en todo rato yo haya ido a 100 kilómetros por hora, porque en algún momento tengo que ir más rápido, me doy cuenta que el camino está un poco recto, voy un poco más rápido. Si veo que está llegando a alguna curva, empiezo a frenar y voy un poco más lento. Si voy en subida, también voy más lento. Entonces las velocidades van a ir cambiando a medida que yo vaya pasando el tiempo. Lo mismo que la rapidez también ocurre ese mismo fenómeno. Aunque rapidez instantánea casi nunca se pregunta, normalmente se pregunta la velocidad. Y también, chicos, también tenemos el siguiente concepto de aceleración media. Y la aceleración media se calcula como la diferencia o la división, podríamos llamar el cociente, para ser exacto, no la diferencia, el cociente de la velocidad partido por el tiempo. ¿Ya? A mayor velocidad y menor tiempo, yo acelero más. Si voy más rápido, pero ocupo mucho más tiempo, acelero menos. La aceleración es un vector. Por lo tanto, la aceleración tiene que ver con la velocidad, no con la rapidez. ¿Ya? Yo cuando hago un ejercicio de rapidez, hasta ahí no me llega. No puedo calcular nada más. Pero si calculo velocidad, yo podría calcular la aceleración. La aceleración puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. La velocidad puede ser negativa, puede ser positiva, puede ser cero. La rapidez nunca es negativa, chicos, ya para que lo tengan en cuenta. La rapidez nunca es negativa por el hecho de que uno lo considera como valor absoluto. Concretamente, por ejemplo, alguien podría decir, pasó un automóvil hacia el norte a 100 kilómetros por hora. Si lo veo como vector, digo, automóvil 100 kilómetros por hora, norte. Si lo veo como rapidez, 100 kilómetros por hora. Si lo veo hacia el sur, digo, pasó un automóvil a 100 kilómetros por hora al sur. Podría expresarlo de la siguiente manera. En velocidad yo podría decir, el automóvil se mueve a menos 100 kilómetros por hora. Porque para mí el sur va a ser negativo.
porque está hacia abajo en mi plano cartesiano. Entonces va a menos 100 kilómetros por hora. Entonces yo ahí digo que va hacia el sur el automóvil. Pero la rapidez, si me preguntan a qué rapidez se mueve el automóvil que va al sur, se mueve a 100 kilómetros por hora. Concretamente los dos vehículos, el que va al norte y el que va al sur, se mueven a la misma rapidez, se mueven a los 100 kilómetros por hora. En el concepto de velocidad también se mueven a la misma velocidad, pero como uno es positivo y el otro es negativo, uno quiere decir que uno va a la derecha o a la izquierda, o en este caso va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, también es uno de los errores comunes que se cometen. Alguien dice, pasó un automóvil y va a 80 kilómetros y pasó otro a menos 80. ¿Cuál va más rápido? El de 80, porque el 80 es más grande que el menos 80. Numéricamente sí, pero en la realidad no, porque uno, ¿qué es lo que es positivo, qué es lo que es negativo? Son los ejes. Si yo voy a la derecha, me considero positivo. Si voy a la izquierda, voy al negativo. Si voy para arriba, hacia arriba, me considero positivo. Si voy hacia abajo, considero negativo el movimiento. Pero en ningún momento, al compararlos, voy a decir, este es más rápido, este es más lento. Solamente los podría comparar si alguien dijera, uno va a la derecha va a 80 y el otro va a la izquierda a 60. Obviamente el de 80 es más grande que el 60. Pero si los dos tienen el mismo número, pero distintos signos, no quiere decir que vaya más lento. Simplemente es que va al sentido que uno considera negativo. Lo mismo pasa con la aceleración. Si alguien calcula la aceleración y la aceleración es positiva, eso quiere decir que el automóvil va más rápido. Si la aceleración es negativa, eso hace que el automóvil vaya más lento, ¿ya? Que vaya disminuyendo su velocidad, hasta llegar a cierto punto que la velocidad se vuelva a cero y pueda frenar. Entonces normalmente para eso están en este caso los frenos o cualquier elemento que ocupamos para bajo esas condiciones. Entonces ahí tenemos otra aplicación clásica de la aceleración. ¿Ya? Movimiento que vamos a dejar claro el día de hoy, que es el movimiento uniforme, tanto el acelerado como el rectilíneo. Los dos se llaman rectilíneo, pero uno se llama uniforme rectilíneo, MUR, o MRU la llaman algunos, y el otro el movimiento rectilíneo acelerado, MRUA o MRUV o MRV, ¿no? Le llaman de mucha simbología. A mí me interesa verlos como un conjunto para que no veamos tantas fórmulas y como que de repente nos asusten con tantas variables y con tantas fórmulas, ¿no? El movimiento uniforme es simplemente un movimiento que en el espacio recorrido siempre se mantiene lo mismo. A eso se refiere el movimiento uniforme. ¿A qué me refiero? Si en 10 segundos avancé 10 metros, en los siguientes 10 segundos también voy a avanzar 10 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros. Como se muestra en la gráfica que está acá. Ahí tengo dos gráficas, una gráfica de posición y una gráfica de velocidad. Un movimiento uniforme, la pendiente siempre es la misma. Como la pendiente siempre es la misma, el desplazamiento siempre es el mismo en los distintos tiempos, como lo decía recién. En este caso, por ejemplo, hacia los 2 segundos yo me moví 32 metros, en 2 segundos más me voy a mover 32 más. Por lo tanto, a los 4 segundos voy a estar los 64. Después, en 2 segundos más voy a estar los 32 más. Después, en 2 segundos más, 32 más. Entonces, cada vez me voy alejando. 32, 32, 32. Si alguien, por ejemplo, me dijera, ese automóvil va a 10 kilómetros por hora, por cada hora que pase va a avanzar 10 kilómetros. 10 kilómetros una hora, 10 kilómetros 2 horas, 10 kilómetros 3 horas, 10 kilómetros la cuarta hora, 10 kilómetros la quinta hora. Si me pregunta cuánto avanzó en total, 10 la primera, más 10 la segunda, más 10 la tercera, más 10 la cuarta y más 10 la quinta. O sea, avanzó 50 kilómetros, en este caso en 5 horas. ¿Por qué? Por cada hora que pasaba, avanzaba 10 kilómetros. El gráfico de velocidad, el gráfico de velocidad, el más fome de todos, porque la velocidad es constante, eso quiere decir, o la rapidez es constante, eso quiere decir que ese automóvil, en este caso ese móvil, no acelera ni frena, simplemente va siempre a la misma velocidad. Entonces esa es la gracia del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? En un rato más vamos a ver la fórmula en forma concreta, eso me voy a saltar un rato. Y el movimiento acelerado, en este caso, los movimientos no son constantes, pero sí hay un patrón, ¿ya? De cambio. El movimiento rectilíneo acelerado, normalmente, el gráfico, voy a volver al gráfico atrás, los gráficos cambian. En este caso, este gráfico que está como en cuadritos, para mí esto sería un gráfico de velocidad y el otro gráfico sería un gráfico de aceleración. En el movimiento rectilíneo, el movimiento uniforme, para ser exacto,
Este es un gráfico de posición. El primero es un gráfico de posición, el que estoy marcando, el que está acá. Y el segundo sería un gráfico de velocidad. En el movimiento acelerado al revés. El dibujo de ese sería un gráfico de velocidad y el otro sería un dibujo de aceleración. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que a medida que pasa el tiempo, en un movimiento acelerado, la velocidad va aumentando de manera constante. Por ejemplo, si yo voy manejando y coloco una aceleración de 2 metros por segundo, mi velocidad va aumentando. Si por ejemplo partí con 10 metros por segundo, al siguiente segundo voy a los 12, después voy a los 14, después a los 16, a los 18, a los 20. O sea, voy subiendo de 2 en 2. Mi aceleración va a ser constante. Nosotros trabajamos como máximo con aceleración constante. Pero las velocidades van cambiando en el caso que el movimiento sea un movimiento acelerado. Esas son como las condiciones generales que deben tener en cuenta en este tipo de ejercicio. Entonces ahora vamos a explicar las fórmulas, lo voy a explicar en una pizarra eh, electrónica para que las anoten. Y les vuelvo a repetir, lo ideal es que manejen la menor cantidad de fórmulas posible, ¿ya? Obviamente cada vez que uno hace un ejercicio, les trata de inculcar que les da todas las opciones para que hagan un ejercicio, pero normalmente a veces uno solamente necesita una sola solución. Bien. Las cuales son las siguientes. Lo vamos a ver a continuación. Si tienen duda, alguna consulta, chicos, me van preguntando ya antes de. Me van interrumpiendo porque como solamente estoy viendo la pizarra, si alguno escribe, no lo voy a alcanzar a ver. Así que me interrumpe, no si hay algo que no quede claro. Entonces, en modo de resumen, chicos, hasta el momento tenemos lo siguiente. Vamos a escribir acá, como resumen. Tenemos dos conceptos. Uno que se llama desplazamiento. Desplazamiento lo vamos a definir con una D. Ahí, eso sí, para mí va a ser el desplazamiento. ¿Por qué un vector? Y la otra D va a ser la distancia. Porque no vector. Es un escalar. La rapidez, normalmente uno la escribe con una V. La velocidad la escribe con un vector. ¿Ya? Y obviamente el tiempo, que es un escalar. ¿Ya? Esas son las letras que nosotros ocupamos en este caso. ¿Ya? Y nos falta la aceleración, la última que vamos a ocupar nosotros. Esa es la simbología que nosotros utilizamos para nuestro ejercicio. La D con una flecha, desplazamiento, la D sola, la distancia, la V una rapidez, la V con flecha es velocidad, la T es de tiempo y la A de aceleración. Veamos, chicos. Para todo movimiento rectilíneo uniforme, tanto acelerado o retardado, o uniforme simplemente, ocupamos la siguiente variable. Si alguien me pregunta para el movimiento rectilíneo uniforme, calculamos la siguiente variable. Si me preguntan el desplazamiento o la distancia, vamos a calcular primero el desplazamiento. El desplazamiento es igual a la velocidad partido por el tiempo y se mide en metros, ¿ya? O sea, si alguien me dice cuánto... Cambiando, déjeme cambiar acá, me equivoqué en la fórmula. Ahí sí. La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Ahí sí. La puse división. La distancia siempre va a ser la velocidad por el tiempo. Ahí está. Entonces, si alguno me pregunta cuánto recorrí o cuánto fue el desplazamiento, veo que la velocidad con que viaja el móvil y lo multiplico por el tiempo. Siempre, ojalá, según el sistema internacional. Metros para la distancia, la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos. Acá entonces vamos a escribir la unidad de medida para que la tengan al costado acá. Metros, rapidez, metros partido por segundo. La velocidad también es metros partido por segundo. Y el tiempo en segundos y la aceleración en metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, movimiento rectilíneo, distancia, velocidad por tiempo. Acá, chicos, no existe la aceleración,
porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, no necesitamos calcular la aceleración. Si me dicen, profe, ¿cómo calculo la distancia? La distancia se calcula como la rapidez por el tiempo. ¿Ya? Si se fijan, las fórmulas son idénticas. Lo que va cambiando es el concepto, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Acá tenemos más fórmulas. Por ejemplo, si me preguntan el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial, que la vamos a llamar v0, por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Esa es la fórmula. V0, ¿qué es lo que es el V0? La velocidad inicial, porque se supone que como es un movimiento acelerado, hay una velocidad inicial y una velocidad final, o sea, la velocidad va a ir cambiando. Entonces, cuando yo empecé a medir el tiempo, un tiempo cero, cuando empecé a ver el movimiento de una partícula, esa partícula puede haber estado quieta al principio o puede estar empezando, o ya está en movimiento. Yo igual empecé a medir. Entonces, en este caso, la distancia se calcula como velocidad inicial por tiempo más aceleración, tiempo al cuadrado partido por 2. La velocidad, que le vamos a llamar velocidad final, se puede calcular como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. También la podemos calcular como la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia o el desplazamiento. Recuerden que como trabajamos en línea recta, lo vemos como iguales. Y con esas 3 fórmulas, yo debiese ser capaz, o mejor dicho, con esas 4 fórmulas, o 3 fórmulas para ser exacto, yo debiese ser capaz de resolver todos los problemas que nosotros vamos a trabajar en la unidad de cinemática. ¿Ya? Esas son las 3 fundamentales. Para ser exacto, las fundamentales debiesen ser esas 2 nomás, las que voy a anotar acá. Esas 2 nomás debiesen ser las fundamentales. Pero con eso ya estoy al otro lado y yo podría resolver cualquier ejercicio. Preguntas, chicos, dudas, consultas que tengan ahí, antes de ver algunos ejemplos, algunos problemas concretamente de velocidad. Dígame. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿qué significa la A? La A de acelerado. Aceleración. La A solamente de aceleración. Yo no calculo aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme porque no existe la aceleración. Entonces por eso la fórmula es más chiquita. Pero esa aceleración no es un vector. Esa aceleración sí es un vector. Normalmente uno no lo... por ejemplo acá yo debiese ser más pulcro en este caso, escribir ahí que eso es vector, que eso es un vector, que eso es un vector. Ya, entonces la aceleración que está ahí al ladito izquierdo. ¿Acá? ¿El lado izquierdo? Sí, es la aceleración que está ahí. Ya, es que eso la confundía porque... Sí, no se preocupe. No se preocupe. Normalmente uno y después ya, por ejemplo, tanto escribir las fórmulas, uno se olvida y empieza a escribir nomás D, V, V, las variables que uno va trabajando ya. Uno se le olvida esas cosas después. Veamos, chicos, vamos a esperar que terminen de escribir las fórmulas porque me interesa que veamos las fórmulas antes de hacer los ejercicios. No sé si hay alguna otra consulta. Anthony, Branco, Cristian, Darío, Fabián, Francisco, Francesca, Hans, Ignacio, Jaime, Javier, Javiera, José, Rodrigo, Sergio, Yarín. No sé si hay alguna pregunta de la teoría, porque hasta el momento no hemos hecho ningún ejercicio. No, profe, nada por mi parte. Nada por ahora. No, profe, nada. Profe, disculpe, no sé si me escucha. Sí, lo escucho, dígame. ¿Había otro movimiento rectilíneo igual o no? Sí, normalmente uno lo separaban en otro más, que en el movimiento retardado, que era cuando voy frenando. Pero el mismo acelerado. Ya. El mismo movimiento. Sí, puede ser. Claro, entonces veámoslo como 2 nomás, en este caso, o como uno solo, podríamos verlo también. ¿Ok? ¿Para cuándo sería la primera evaluación? Fines de mes. La primera es la guía, ¿cierto? Sí, primero es la guía, a finales de mes. Del mes de septiembre. Ya. De septiembre me refiero.
Bueno, profesor. Okay. Veamos, chicos. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio, que es el siguiente. ¿Ya? Vamos a borrar acá nuestra pizarra y tenemos el siguiente ejercicio. Dice, un auto que parte del reposo alcanza una velocidad de 40 metros por segundo en 10 segundos. Pregunta A, ¿cuál es la aceleración? Si la aceleración permanece constante, ¿cuál es su velocidad a los 5 segundos? Eso lo están preguntando en el ejercicio. Entonces, lo primero que yo debo reconocer es qué tipo de movimiento es antes de empezar a notar todo. Entonces, o antes de desarrollar. Primero, si me dice que parte del reposo y alcanza una velocidad de 40, ¿qué pasó con su velocidad? ¿Aumentó, se mantuvo o disminuyó? Porque esa es la palabra clave. Aumentó, claro. Entonces, como aumentó, es un movimiento. ¿Ah? Claro, es un movimiento rectilíneo acelerado. El estado de reposo parte en cero. Claro, como dice usted, si reposo parte en cero. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, yo voy leyendo el ejercicio. Un auto parte del reposo. Entonces, como parte del reposo, yo eso lo voy a llamar velocidad cero. Cero. O sea, parte del reposo a 0 metros por segundo. Después alcanzó una velocidad de 40. Esa velocidad le puedo llamar como yo quiera, como velocidad final, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 10, la velocidad que yo quiera llamarla. En este caso lo voy a llamar velocidad 1, alcanzó los 40 metros por segundo, es un dato. Todos estos son los datos de nuestro ejercicio, ¿ya? Tenemos que es movimiento rectilíneo uniforme y vamos a anotar los datos. Entonces, parte con una velocidad inicial de 0, como dijo usted, una velocidad 1, 40 metros por segundo, un tiempo de 10 segundos. O sea, a los 10 segundos tenía esa velocidad. Y nuestra primera pregunta, vamos a responder la primera, nos dicen, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la aceleración? Eso nos pregunta en la primer ejercicio. Directamente, ¿cuál es la aceleración? Entonces, en este caso, vamos a desarrollarlo de manera directa. Entonces yo digo, pucha, me están preguntando la aceleración. Voy a escribir una fórmula. La fórmula es velocidad final es lo mismo que la velocidad inicial, o la velocidad cero, como quiera llamarlo, más aceleración por tiempo. ¿Qué es lo que es para mí la velocidad final? En este caso, para mí la velocidad final es los 40 metros por segundo. ¿Ya? Eso para mí es una velocidad final. Una velocidad final no tiene que ser cuando algo termine o cuando alguien pare. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un automóvil, pasa, y yo dije, hasta aquí no me voy a medir yo. Y otra persona igual sigue midiendo. Entonces mi final no es la misma que el final de la otra persona. Porque yo paré en un tiempo, la otra persona paró en otro tiempo, la otra persona paró en otro tiempo. Entonces todas esas velocidades, que uno puede llamar velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4, 5, 6, para cada uno de nosotros es su velocidad final. Porque cada uno midió un solo final. Entonces en este caso, mi velocidad final van a ser los 40. Los 40 metros partidos por segundo. Lo ideal es escribir siempre las unidades de medida, ¿ya? Para no olvidarnos de que estamos trabajando. La velocidad inicial son los ceros. Dígame, escucho. Para sacar la aceleración hay que despejar esa fórmula, ¿cierto? Claro, lo vamos a despejar de acá. Porque les voy a enseñar a despejar más allá que hay una fórmula exacta para calcular la aceleración, pero prefiero que despejemos. Para aprender bien a despejar. Veamos, chicos. ¿Cómo despejo acá? Tengo un 40 metros por segundo, un 0 metros por segundo, la aceleración y el 10 por segundo. Entonces, si me fijo eso, ya está todo en el sistema internacional. Entonces, como está en el sistema internacional, me voy a olvidar un poco de la unidad de medida y voy a escribir los números para que sea mucho más fácil el despeje. Ya que si no está en el sistema internacional, o una de las unidades no está en el sistema internacional, por ejemplo, los segundos estuvieran en hora, no podría hacerlo, no podría seguir avanzando. Tendría que convertirlo para trabajar. Entonces, eso tengo como dato. Yo quiero saber cuánto vale la A. Mi incógnita en este caso es la A. Que la vamos a escribir de otro color mejor para que sepamos que esa es la incógnita en este caso.
Eso es mi incógnita. Profe, Dígame, escucho. la fórmula de la aceleración era velocidad menos velocidad inicial partido por tiempo, ¿no? Claro, muy bien. Como dice usted, velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Normalmente se puede ocupar esa fórmula que dice usted. Y en este caso lo vamos a ocupar así, pues, ¿eh? Lo vamos a ocupar como esa fórmula. Pero les voy a explicar cómo se hace despejando fórmula en este caso. Me doy cuenta que yo quiero saber el valor de la A. Y esa letra la voy a dejar sola, la A. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que mover primero? Primero siempre tiene que mover lo que es más fácil hacia el costado. ¿Y qué es lo que es más fácil en la operatoria? Siempre es hacer la suma y la resta. Por lo tanto, yo acá hice ser el 40. Ese 0 que está sumando va a pasar restando. Y me va a quedar el A en un sector y el 10. Y ese 10 que está sumando va a pasar después dividiendo. Entonces lo voy a hacer por paso, ¿eh? Ya no sin saltarme ninguno. Entonces, 40 menos 0. Si yo lo quiero calcular, lo calculo. Si no, lo calculo después, no hay problema. Y ese 10 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces es uno de los problemas que se tiene acá en física, ¿ya? Que despejan mal. Entonces cuando despejamos mal, lamentablemente nos da una respuesta errónea. 40 menos 0 son 40 partido por 10. Eso va a ser igual a mi aceleración. 40 partido por 10, eso es 4. 4 metros por segundo al cuadrado. Porque recuerden que simplemente anoté la unidad para darme cuenta que estamos trabajando en el mismo elemento. Por lo tanto, en mi ejercicio, mi aceleración son los 4 por metros por segundo al cuadrado. A esa aceleración se mueve, en este caso, este automóvil. Preguntas, chicos, ahí, dudas que tengan, consultas. Claro ahí el ejercicio. Más allá que todavía no lo terminamos. Pero ya tenemos ya la Profe, aceleración. ¿podría explicar cómo despejar las unidades para que quede la unidad final? Ya, la unidad final, ¿cómo la expresamos con unidad final? Aquí la vamos a escribir solamente con unidades sin número, ¿ya? Por ejemplo, acá, la respuesta acá está en metros por segundo, ¿cierto? El 40 está en metros por segundo, el 0 también está en metros por segundo. La aceleración vamos a suponer que yo no sé en qué unidad debe estar. Y el tiempo sé que está en segundos. Esas son las medidas que yo estoy trabajando. Se hace de la misma manera, en este caso, el metros por segundo lo mantenemos ahí. Yo quiero despejar la letra A, que en este caso es mi incógnita. Ese metros por segundo pasa restando. Y eso va a ser igual a A por S. Esa S al final pasa dividiendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que la unidad es la correcta? Ahí está, que bueno que me lo haya preguntado. Cuando yo resto dos elementos que tienen las mismas unidades, se mantienen, no se eliminan. No digo, metros por segundo menos metros por segundo es 0. No, acá, si lo estoy restando, se mantiene la unidad en una sola, metros por segundo. Y acá abajo dividido por segundo, que es la aceleración. ¿Cómo se escribe una división o una fracción? En este caso es lo mismo que escribir eso. Abajo le vamos a meter un 1 ahí para que se note el ejercicio. Pregunta, chicos, ¿cómo se divide en fracciones? ¿Qué se hace en la fracción? ¿Cómo se divide en la fracción? Multiplicar cruzado. Cruzado, claro. M por 1, en este caso sería M. Y S por S sería S cuadrado. Entonces ya sé la unidad que es, la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Si por ejemplo yo no manejo los términos, yo no manejo la unidad, lo hago de esa manera. Pero yo recomiendo normalmente que siempre trabajen, ya, toda velocidad en metros por segundo la velocidad. Todos los tiempos siempre en segundos, y todo lo que es distancia en metros, y todo lo que es aceleración en metros por segundo. Así no necesitan andar anotando cada rato las unidades de medida. Lo anotan una sola vez y después trabajan con números
Y después cuando venga la respuesta, encontré la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Así, en este caso, se olvidarían del proceso de unidad de medida, pero llegarían igual a la respuesta. Preguntas, chicos, dudas que tengan ahí hasta el momento. Dije anotar. Sí, anoté nomás, si no voy a borrar todavía. Pero yo no estoy tan apurado. Continuar. Veamos. Entonces, no vamos a borrar todo. Me interesa porque me falta la pregunta B y la pregunta C aún. Entonces, vamos a borrar acá nuestra pregunta. Esta parte la vamos a borrar. Y vamos a anotar obviamente el dato nuevo que tenemos porque ya lo calculamos recién, pues, que era el dato de la aceleración. Lo vamos a anotar acá para que no se nos olvide como dato nuevo. En este caso ya sabemos la aceleración equivale a 4 metros por segundo al cuadrado, para que no se nos olvide. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer las demás preguntas que nos faltan, la B y la C. Borramos todo lo que nos falta. Y respondemos al siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es su velocidad a los 5 segundos? Entonces, en mi pregunta B, que vamos a realizar ahora en este caso, vamos a responder nuestra pregunta B. Que vamos a anotar ahora. Ahí sí, que restablecer. Nuestra pregunta B, que vamos a ejercitar acá, nos dice, ¿cuál es su velocidad a los 5 segundos? O sea, acá en este ejercicio vamos a tener un nuevo tiempo. Un tiempo que se llama 5 segundos. Ya no vamos a ocupar el tiempo de 10 que venía en el dato. Normalmente viene en este tipo de ejercicios que uno realiza, a veces uno juega con los números, juega mucho con las variables. Entonces me dice, ¿cuál es la velocidad a los 5 segundos? Entonces me están preguntando la velocidad final con respecto a una velocidad inicial, más una aceleración y un tiempo. La velocidad final no la conozco, porque esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad final a los 5 segundos? O sea, me están preguntando la velocidad final. Velocidad final no lo sé. La velocidad inicial sí sé cuánto vale. Es 0, disculpe, no 40, es 0. 0 es la velocidad inicial. 0 metros por segundo. Profe, no le veo la pizarra. ¿No veo la pizarra? Vamos a... Quizá se salió cuando dejé... Vamos a volver a poner la pizarra. Ahora sí. ¿Apareció? Sí, profe. Ahora sí. Ya, entonces, vuelvo a repetirles. Como nos preguntan cuál es la velocidad a los 5 segundos, el ejercicio, ahí está, 5 segundos, yo anoto un nuevo tiempo. Nuestro nuevo tiempo va a ser los 5 segundos. La velocidad final yo la quiero conocer porque la pregunta es cuál es la velocidad. Y anotamos la fórmula. Velocidad final es lo mismo que la velocidad inicial más aceleración y tiempo. Velocidad final no la conozco, la velocidad inicial sí la conozco, porque partió el reposo, me hizo el ejercicio. 0 metros por segundo. La aceleración la conozco, la calculé recién, que era 4 metros por segundo al cuadrado. Nosotros vamos a trabajar siempre con aceleraciones constantes. Aquí quiere decir que esa aceleración se va a mantener para todo el ejercicio. Para la pregunta A, la B, la C, la D, la E, la F. ¿Ya? Las velocidades pueden ir cambiando, los tiempos van cambiando, la distancia van cambiando, pero la aceleración se va a mantener constante. 0 más 4 y por último el tiempo, que serían los 5 segundos. Velocidad final, como estamos trabajando según el sistema internacional, la velocidad en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado y el tiempo en segundo nos va a dar en metros por segundo. Por lo tanto, como número va a quedar un 0 más un 4 por 5 y como hablamos de velocidad va a quedar en metros por segundo la respuesta final de este número. Lo hacemos por parte. 0
más 4 por 5 serían 20. 20 metros partido por segundo. Y 0 más 20 son 20. 20 metros por segundo. O sea, que al cabo de 5 segundos la velocidad es de 20 metros por segundo en este ejercicio. Entonces, ahí nosotros ya calculamos nuestra velocidad en ese tiempo. Preguntas, chicos, dudas que tengan hasta ahí. Antes de hacer la C, para ir terminando este ejercicio. Pregúntase, chicos, ¿cuál es la distancia recorrida en ese tiempo? O sea, nos están preguntando, ¿cuánto es la distancia? Esa es la pregunta. ¿Qué distancia o desplazamiento? Recuerden que lo vemos como iguales si vemos que el movimiento es rectilíneo, que es en una sola dimensión. Cuando el tiempo es igual a 5 segundos, entonces escribimos la fórmula, que es la más extensa de todas. Distancia o desplazamiento es lo mismo que la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Lo vamos a escribir con unidades de medida. La distancia no la conozco. La velocidad inicial sí la conozco, que son 0. 0 metros partidos por segundo. El tiempo son los 5 segundos. Más la aceleración. La aceleración está es 4. 4 metros partido por segundo al cuadrado. El tiempo son 5. 5 al cuadrado. Los segundos también al cuadrado, por si acaso. Lo colocamos ese, ¿no? Partido por 2. Como estamos todos en el sistema internacional, en los metros por segundo, las 5 segundos, los 4 metros por segundo, los 5 segundos al cuadrado también están en el sistema internacional, la distancia va a estar en metros. Por lo tanto, si solamente nos enfocamos en los números, quedaría 0 por 5 más 4 por 5 al cuadrado partido por 2. Y la unidad final va a ser la unidad en metros. También lo vamos a hacer por parte, porque también para evitar algunos errores matemáticos que ocurren acá. 0 por 5, eso es 0. Más 4 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 25 por 4 son 100. 100 partido por 2 metros. ¿Ya? 100 partido por 2 son 50. Por lo tanto, 50 más 0 son 50 metros. Eso quiere decir que ese automóvil, al cabo de 5 segundos, recorrió 50 metros. Entonces ahí tenemos nuestras soluciones a los ejercicios. Profe, Dígame. la pregunta 3 yo ocupo otra fórmula, la velocidad final al cuadrado ocupo yo. Igual llegó a la solución, no hay problema. Ah, ya, profe. Ok, no hay problema. Si ocupa la otra, ocupa esa, igual debe llegar la misma respuesta. La limitante de la mía que yo ocupé es que si yo no conozco el tiempo, no podría ocupar la fórmula. ¿Ok? Si por ejemplo me dijeran cuál es la distancia recorrida cuando la velocidad sea de 40 y no conozco el tiempo, yo no podría ocupar la fórmula que ocupé yo. La limitante de la suya, ¿qué pasaría si le dan del dato del tiempo pero no conoce la velocidad final? Por ejemplo, le preguntarían, la limitante sería es que ¿cuánto recorrió los 30 segundos? Entonces usted tendría que haber calculado cuánto es la velocidad a los 30 segundos para ocupar la fórmula la que ocupó usted al cuadrado. Esas son una limitante de usar una o usar la otra. Nada más que eso. Pero puedo ocupar cualquiera de las dos mientras tengo los datos adecuados para llegar a la respuesta. Entonces ahí tenemos un ejercicio para que lo terminen de copiar. Completo ya. Y resuelto.
Veamos, chicos, continuemos con otro ejemplo. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de cuando quiero calcular cada una de las preguntas. Ya en este caso calculando la aceleración, la velocidad y obviamente la distancia. Ya acá lo importante siempre es reconocer bien los datos y leyendo bien el problema, que de repente nos cuesta un poco hacer esa parte. ¿Ya? Vamos a borrar. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer uno más cortito de los ejercicios. Dice lo siguiente: calcular la velocidad de un cuerpo que recorre una distancia de 300 metros en 2 minutos. Entonces, en este caso, este ejercicio propiamente tal es un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, porque no existe aceleración, MRU. Entonces, calcular la velocidad de un cuerpo que recorre una distancia de 300 metros. Anotamos los datos importantes en este ejercicio, mucho más corto que el anterior, que es la distancia, son 300 metros, el tiempo, t, 2 minutos. Por lo tanto, nos preguntan la velocidad. Eso no simplemente nos pregunta el ejercicio. Si yo escribo la fórmula que la entregué yo en este caso, que dije que distancia es lo mismo que velocidad por tiempo, voy a reemplazar. Pero tengo el siguiente problema, que el tiempo tiene que estar en segundos, no en minutos, para que esté en el sistema internacional. Por lo tanto, esos minutos los voy a convertir a segundos. ¿Cómo lo convierto? Si sé que 2 minutos, mejor dicho, que sé que 1 minuto son 60 segundos, por lo tanto, 2 minutos van a ser 2 por 60, que equivaldrían a 120 segundos. Entonces, ahora recién vamos a ocupar la fórmula. Reemplazamos, la distancia son 300 metros, la velocidad en este caso no la conozco cuánto es, pero conozco el tiempo que son los 120 segundos. Si está todo en la unidad internacional, la velocidad va a estar en metros por segundo, sin problema. Por lo tanto, ese 120 que está multiplicando va a pasar dividiendo. 300 dividido 120. Metros partido por segundo. Recordando que eso es la unidad de velocidad. Dividimos 300 partido por 120 y vamos a encontrar nuestra respuesta, que en este caso sería igual a 2,5, si no me equivoco. 2,5, aproximado. 2,5 metros por segundo. Entonces, acá tenemos un ejercicio mucho más corto, ya que es con movimiento rectilíneo. Uniforme, no está acelerado el movimiento. Entonces, tenemos otro ejercicio ya de ejemplo. Para que lo copien y de ahí continuamos. Hacemos otro ejemplo ahora. Muy parecido al anterior, también es movimiento uniforme. Calcular la distancia recorrida en un cuarto de hora para un cuerpo cuya velocidad es 8 centímetros por segundo. Entonces, en este caso, lo que yo debo hacer es anotar los datos, porque ya sé que es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, MRU, porque no tiene aceleración. Datos. Me están preguntando, calcular la distancia, eso me preguntan, no sé cuál es la distancia. Un cuarto de hora. ¿Un cuarto de hora cuántos minutos son? 15 minutos, muy bien, 15 minutos. 15 minutos. Y la velocidad me está indicando, en este caso, que es 8 centímetros por segundo. El problema que tengo acá en este ejercicio es las unidades de medida, no es tanto la complejidad del ejercicio, ¿ya? Porque yo sé que debo ocupar la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo. O sea, si alguno llega y multiplica 15 por 8, lo más probable es que tenga malo el ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que transformar esos minutos a segundos. Entonces, ese 15 lo multiplico por 60 para tener el tiempo en segundos. Multiplico 15 por 60. Profe, Dígame. Lo y escucho. si uno hace toda la operación con los minutos y centímetros, después se puede transformar y quedaría bien, ¿o no? Sí, pues después lo transformaría y le daría bien, pues.
Pero el problema es que tendría una unidad triple. Entonces, en este caso, ahí quizás le costaría más convertirlo, pero lo puede convertir al principio o lo puede convertir al final. Usted elija. Si usted quiere decir 15 por 8 y me escribe, por ejemplo, 15 por 8 son 120 metros por segundo, estaría malo. Pero si usted escribe 120 minutos, centímetros, segundos, no sé, ahí según la fórmula que le dé, tiene que, ahí tendría que convertirlo al final. ¿Ya? Eso tendría que hacerlo al final. Pero lo ideal es que lo convierta antes. Pero si usted lo quiere convertir al final, cuando termine la multiplicación, igual lo puede hacer, no hay problema. Y en este caso, chicos, vamos a recordar un poco cómo se convierte centímetros por segundo y lo quiero convertir a metros por segundo. Entonces vamos a hacer una multiplicación. Entonces, los centímetros los quiero convertir a metros. Nada más que eso. Y los segundos están listos. Ya no me interesa. Los segundos están listos. No me interesa convertirlos. Entonces anoto. 1 metro son 100 centímetros. Borramos la palabra centímetro y queda la palabra metro y segundo. Por lo tanto, quedaría 8 por 1. 8 dividido por 100 metros partido por segundo. Y 8 dividido 100, si lo escribo en decimales, es 0,08. 0,08 metros partidos por segundo. Y ahora ocupamos la fórmula. Ya hicimos todas las unidades, están listas. Entonces, distancia, velocidad por tiempo. Distancia, la velocidad es 0,08 metros partido por segundo. Lo multiplicamos por los 900 segundos. 0,08 por 900. 72. O sea, en este caso, este cuerpo recorrió 72 metros. Solución definitiva a mi ejercicio. Entonces, como les decía anteriormente, chicos, la conversión de unidades las vamos a ver todo el rato. No solamente para un ejercicio en particular, o para una unidad específica. Lo ocupamos para varias unidades. No sé si hay alguna consulta, pregunta, chicos. Un tiempo para que copien. El último ejercicio, jóvenes, del día de hoy. Vamos a borrar acá. Vamos a hacer el ejercicio. Dice, un automóvil viaja o va a 40 km por hora. 2 minutos después está a una velocidad de 67 km por hora. Calcule su aceleración en metros por segundo. Ese es el ejercicio que nos dicen acá. Por lo tanto, lo primero que yo debo hacer es lo siguiente. Anotar los datos. El primer dato de aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primer dato. La velocidad inicial con que se mueve el automóvil va a 40. Entonces, como hablan de velocidad inicial y velocidad después de un tiempo, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Entonces acá existe aceleración. Tiempo, 2 minutos. Y por último, la velocidad 1, o velocidad final la vamos a llamar también, porque no hay más velocidades, la vamos a llamar 67 km/h. Recuerden que velocidad 1, velocidad 2, también le podemos llamar velocidad final, porque va dependiendo cuándo nosotros consideramos velocidad final. La velocidad final es relativa, lo mismo que la velocidad inicial. Y la aceleración, nos están preguntando el ejercicio. Yo voy a ocupar la fórmula que le había dicho el compañero, que era velocidad final, es lo mismo que velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero alguien me podría decir, profe, ¿hay alguna fórmula directamente para calcular la aceleración? Sí. Y la fórmula es: aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. O sea, si yo la quiero despejar la fórmula, ahí está despejada ya de manera directa, ya para que les ayude ahí a... Si es que a alguno le complica un poco el hecho de esta variable. Tengo que convertir los 40 km por hora a metros por segundo. Opción, chicos.
Si yo quiero hacer la conversión clásica, yo debiese hacer lo siguiente, es decir, 40 kilómetros hora los quiero pasar a metros por segundo. O sea, los kilómetros primero los voy a pasar a metros. Kilómetros lo escribimos abajo, los metros lo escribimos arriba. 1 kilómetro, 1000 metros. Eliminamos la letra kilómetro. Quiero eliminar las horas y convertirlas en segundos. Hora, segundo. 1 hora son 3600 segundos. Eliminamos la palabra hora con la palabra hora. Con la letra hora en este caso. Y nos queda la multiplicación de 40 por 1000 por 1 partido por 1 por 3600. Y eso lo hacemos en nuestra calculadora y nos va a dar un solo número. En este caso, si quisiéramos anotarlo acá, sería en la parte de arriba sería 40.000 y abajo sería 3600 metros por segundo. Entonces alguien podría decir, yo lo hago de esa forma, lo hago rápido, 40.000 dividido 3600 y llego a la respuesta. Si lo quiero simplificar antes, mejor todavía. Eso da 11.1 periódico, ¿ya? Se lo voy a escribir como un solo decimal, no porque es periódico, si no, no me va a causar problemas. 11.11 si quiero anotar. Metros por segundo. Pero hay un método más rápido, chicos. Cada vez que yo quiera convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, hay un método mucho más rápido, mucho más veloz. Que es dividir por 3,6. O sea, en este caso, si digo 40 dividido 3.6, me da 11.1. Entonces, así me evito hacer toda la conversión, a como lo hice abajo. Entonces, 67 también lo voy a dividir en 3,6 y me va a dar la nueva velocidad. 67 dividido en 3,6. ¿Por qué 3,6? ¿Por qué 3,6? Porque yo estoy multiplicando por 1000 y estoy dividiendo por 3600. Entonces se hace un juego entre el 1000 y el 3600 y me da un 3,6. Solamente por eso. Ah, ya, profe. Solamente por eso. Si yo lo hago aquí en este caso, da un total de 18,61. ¿Ya? 18,61 metros por segundo. O sea, siempre que tengamos kilómetros por hora y queramos pasar a metros por segundo, se puede dividir por 3,6. Claro, siempre que tenga kilómetros por hora a metros por segundo, lo divido por 3,6. Ah, ya, profe. Solamente en esos casos. Con las otras unidades no se puede. Y por último, el minuto, lo transformamos en segundos, serían 2 por 60, serían 120. 120 segundos. Y resolvemos el ejercicio. Puedo ocupar la primera fórmula y despejar, o ocupar la segunda que ya está despejada. En este caso voy a ocupar la segunda, ¿ya? Que está despejada. Voy a escribir A es igual a la velocidad final, que son los 18,61 metros por segundo. Lo vamos a restar con el 11.11 metros por segundo. Y lo vamos a dividir en este caso por los 120. Y vamos a descubrir nuestra aceleración. Vamos a hacer la resta. 18.61 menos 11.11 da un total de 7,5. En decimal, 7,5 dividido 120. Esos 120 están en segundos. Por lo tanto, 7,5 dividido 120. Eso es una aceleración igual a 0,0625 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, eso sería mi respuesta final a mi ejercicio. Una aceleración bastante pequeña y una aceleración bastante realista. La aceleración normalmente siempre son pequeñas, no son demasiado grandes. Si se fijan, andar a 40 km por hora es una velocidad de 11 metros por segundo, bastante chico. Entonces, ahí tenemos, chicos, otro ejercicio para que lo puedan ver. ¿Qué nos queda para las próximas clases, chicos? El próximo jueves vamos a trabajar en una guía, la guía número 1, podríamos llamarlo,
de la segunda unidad, pero va a ser la guía 3 para ser exacto. Guía 3, vamos a trabajar la guía número 3, vamos a trabajarla en clase. Y también les voy a explicar lo que lo que requiero para el taller evaluado que vamos a tener. ¿Ya? Con eso vamos quedando el día de hoy, jóvenes. No sé si hay alguna consulta, duda, preguntas. Deje anotar, ¿no? Sí, termino anotando, ¿no? Si es para dejar la grabación hasta ahí, ¿no? Hasta acá, detener la grabación mientras.